Hola, hola chicos, bienvenidos. Vamos a proseguir con la clase número 2. Hoy vamos a iniciar a explicar la estructura básica de la CIE 10, iniciando por el esquema básico estadístico de William Farr, del cual ya hablamos anteriormente. Vamos a recapitular. La CIE o la Clasificación Internacional de Enfermedades es un sistema de clasificación de eje variable y su estructura se desarrolló a partir de la propuesta de William Farr cuando surgió la época en la que se comenzó a discutir internacionalmente sobre la estructura de una clasificación. William Farr fue un epidemiólogo inglés quien afirmaba que las enfermedades son transmitidas a través de sustancias muertas y es en esto en que basa su teoría miasmática de la enfermedad. Fue pionero en la recolección de datos estadísticos sobre enfermedades y mortalidad y él creó una campana o curva de Farr en 1868 en la cual se describe dentro de una curva normal en forma de campana el proceso de inicio, pico y desenlace de una enfermedad. El esquema fue que, para propósitos prácticos y epidemiológicos, los datos estadísticos relativos a las enfermedades se pudiesen agrupar, ya fuese por enfermedades epidémicas, enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas ordenadas por sitios anatómicos, enfermedades del desarrollo y traumatismo. En cuanto a los volúmenes de la CIE 10, nos encontramos que tenemos 3 volúmenes. ¿Qué se recomienda? Siempre se recomienda tener acceso a los 3 para poder codificar adecuadamente las enfermedades. El volumen 1 tiene la clasificación ordenada por aparatos, sistemas y especialidades y tiene una clasificación adicional para identificar el tipo histológico de los tumores. El volumen 2 es más que nada el manual del usuario y contiene los procedimientos para el registro, codificación y selección de causa básica de defunción y también para la causa principal de la morbilidad. Y por último, en el volumen 3, entonces, es un índice alfabético que va a ayudar al usuario a localizar los códigos respectivos para cada término. Diagnóstico anotado por el médico en la hoja de registros, en el caso de Panamá. ¿Qué tenemos en el volumen 1? Una lista tabular, que incluye una lista de 3 caracteres, letras y números, y una lista tabular de inclusiones y subcategorías de 4 caracteres. Es decir, primero vamos a tener 3 caracteres y después vamos a tener 3 caracteres, un punto que siempre debe ser colocado y un carácter adicional que nos va a hacer un poquito más específica la morbilidad que estamos tratando de codificar. Acá tenemos entonces los 13 capítulos, perdón, sí, los 22 capítulos de la CIE 10. En los 3 dígitos o 3 caracteres nosotros vamos a tener, como les mencionaba, una letra y 2 números, así sucesivamente desde la A hasta la Z. Y los números, dependiendo de la cantidad de clasificaciones o subcategorías, van a ir del 00 al 99. Algunos son más cortos, por ejemplo, en las neoplasias solo va hasta el 48, en las enfermedades hematopoyéticas va hasta el 89, en las enfermedades endocrinas hasta el 90, en las enfermedades del ojo y sus anexos hasta el 59. Estos son algunos ejemplos. Y aquí solamente estoy mencionando el capítulo de la lista y la lista de 3 caracteres. En el lado derecho de cada una de las gráficas, entonces encontramos el grupo de enfermedades. Y eso va a seguir subsecuentemente de acuerdo al aparato o sistema del que estamos hablando. Al final, entonces, hay muchos países que, por ejemplo, no incluyen o no permiten incluir en la clasificación los códigos Z. Y en el capítulo 22, entonces tenemos la clasificación de 3 caracteres de la U, que son códigos para propósitos especiales. En la plataforma se les subió el PDF en línea de cada uno de los volúmenes para que puedan revisarlo con mayor detalle. En cuanto a las convenciones para la clasificación, recordemos que una clasificación es un conjunto exhaustivo de categorías
mutuamente excluyentes em, que entonces nos van a permitir agregar datos en un nivel de agregación predefinido. Va a incluir, por ejemplo, el uso de guías de calidad como la ISO 17115. Nos va a ayudar con la clasificación de la terminología médica. Esta es la clase que ustedes deben tener previa o es prerequisito para esta asignatura. Y eso entonces al final nos va a llevar a implicaciones de grupos de términos que usan una o más reglas lógicas denominadas reglas de codificación y por lo tanto la clasificación y la terminología son complementarias para tener una clasificación estandarizada de la información. En la CIE 10, entonces vamos a tener tres ejes principales para clasificar las enfermedades. El grupo 1 son los criterios de las manifestaciones, es decir, signos y síntomas o resultados de laboratorio. Vamos a tener criterios causales, que son grupos de pacientes que tienen alguna experiencia común previa, que puede ser la causa, y tenemos los criterios topográficos, que son pacientes que comparten una localización del cuerpo de una infección, lesión o disfunción. Pasamos entonces a que utilizamos, para poder utilizar apropiadamente los volúmenes de la CIE 10, hay que tener en cuenta el uso de las convenciones. ¿Qué son las convenciones? Les mencioné el punto, ¿ok? Los paréntesis, los corchetes, a veces tienen dos puntos, llaves, abreviatura, como por ejemplo SAI, que significa sin otra indicación, y en otros lugares entonces aparece la frase no clasificada en otra parte o NCOP. Pasamos entonces a las reglas de oro para la codificación internacional de enfermedades, es decir, cómo codificar correctamente utilizando los tres volúmenes de la CIE 10. Se dice que en la guía del usuario debemos buscar primero el término que tenga más información relativa al diagnóstico que queremos codificar en el volumen 3, que es el que está organizado alfabéticamente. Luego de eso, confirmamos el código que ya hemos preseleccionado en la lista de 4 caracteres del volumen 1. Y cualquier duda, entonces la hacemos revisando el volumen 2. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener reglas para codificar morbilidad y reglas para codificar mortalidad. Usualmente la morbilidad lo que vamos a hacer es lo mismo. Identificamos y codificamos la enfermedad motivo de consulta. Si son varias enfermedades, se codifica la más grave o la que consume más recursos. Esa se convertirá en la afección principal y eso lo podrán ver en algún momento en la práctica o en su trabajo, que a veces nosotros en el programa de salud de adultos vemos pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que son cardiópatas. Entonces, ¿cuál de las tres sería la afección principal? La que consume más recursos. Si no se logra diagnosticar una enfermedad, entonces vamos a codificar el signo, síntoma o hallazgo de laboratorio más relevante. Por ejemplo, pacientes con prediabetes. Hay un código en la CIE 10 que habla de hiperglicemia. Pacientes con hipertensión de novo o en observación o en estudio. No hay un código en el CIE 10 que diga en observación o en estudio o a descartar. Lo que dice es lectura de la presión arterial elevada sin diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, ahí nosotros seleccionamos. Si lo que deseo codificar es un diagnóstico no confirmado, o sea, una impresión diagnóstica, lo que me parece, si no está clasificado en otra parte, entonces
hay que codificarlo como sospecha de, y para eso se utiliza el código en la categoría Z03. Si el motivo de consulta no es una enfermedad o lesión, se va a codificar según el capítulo 21 en los códigos del Z00 al Z99. Dice que para complementar la información se pueden codificar las complicaciones o las comorbilidades, otras enfermedades que tenga el paciente. Podemos también codificar las circunstancias relacionadas con los traumatismos o envenenamientos, el manejo de las secuelas, la localización de las infecciones y las lesiones que originan trastornos mentales usando códigos dobles. Entonces, nos vamos al manual del usuario o a la guía del usuario en el volumen 2, donde dice que las razones más frecuentes de codificación de morbilidad incorrecta puede ser porque tenemos error al identificar la afección principal. Y se comete este error de 3 formas. Que el médico registre o el personal de salud registre la afectación menos importante como principal y la más importante como afectación. Es decir, varias afecciones pueden ser registradas como una afección principal. Ejemplo de esto, nosotros tenemos distintos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, insulino dependiente, diabetes mellitus tipo 2 no insulino dependiente. Entonces, en la lista de 4 caracteres vamos a tener diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones renales. Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones cardiovasculares. Y ahí nos vamos. Entonces, a veces, de repente, si este paciente tiene complicaciones renales, pero yo le marqué en su diagnóstico principal que tiene una insuficiencia renal. Pero bien, ¿cómo llegó a insuficiencia renal mi paciente? Pues primero fue un diabético descompensado. Ya sea que usaba insulina o no usaba insulina. Entonces, en ese aspecto, hay que tener cuidado. Ahora bien, tácito y sobretendido que la enfermedad que usted coloca en el primer renglón debe ser la afectación principal del paciente y los demás renglones para comorbilidades. Pero no tienen un número, por lo menos en las del MINSA no tienen numeración. O sea que usted puede decir que ahí no está indicando el funcionario de salud cuál es la afectación principal y cuáles son las secundarias. Pero para eso entonces ustedes tienen guías para codificar. La otra forma de cometer errores es que la afección mencionada como principal es solo un síntoma que usted está diagnosticando y que está tratando. La tercera forma de cometer un error al codificar morbilidad es que la afección mencionada como principal es un síntoma o un hallazgo de laboratorio. ¿Sí? Es cuando hay otra afección que corresponde a un diagnóstico etiológico o topográfico. Es decir, que ya ese hallazgo tiene un diagnóstico propiamente dicho o una subcategoría de diagnóstico especificando la parte del cuerpo que está afectada. Entonces, por cada una de estas razones, de estos 3 ejemplos de errores para morbilidad, la CIE 10 recomienda devolver la información a quien asigna el código para que sea corregida. En caso de no ser posible, entonces hay reglas para corregir el código cambiando la selección de la afección principal incorrecta. Ahora bien, por ejemplo, en el MINSA nosotros llenamos solo la enfermedad. Muy pocos médicos ponemos la enfermedad y el código a un lado. Y para más complicar el asunto, no le colocamos si es nuevo, si es recurrente o si es ingreso nuevo, que quiere decir que yo lo estoy diagnosticando. Todas esas cosas influyen en que haya un error a la hora de la codificación. Porque de repente, a veces yo pongo hipertensión, pero ok, es una hipertensión controlada, es una hipertensión esencial, es primaria, es secundaria, está controlada, está en estadio 1, está en estadio 2. Entonces, no especifico. Y por lo tanto, Reges no codifica adecuadamente esa hipertensión. Ahora vamos a las mortalidades.
Esto aplica también para los certificados de defunción que vamos a ver más adelante. Hay que tener en cuenta la causa básica de la defunción. La primera causa que desencadenó los eventos o la cadena de eventos que culminaron en la muerte y que no se codifican las complicaciones que anteceden al fallecimiento. Por ejemplo, el atropello es una causa básica de defunción, mientras que las lesiones que sufre o la falla multiorgánica posterior por un choque hipovolémico, es decir, por un sangrado no controlado, no son codificadas como muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar códigos de 4 caracteres o más para especificar detalles adicionales. Usualmente, en el acta de defunción se coloca solamente uno, paro cardiorrespiratorio. Todo lo demás ya no funciona. Cuando vamos a un hospital, en la hoja de egreso de epicrisis o en la hoja de defunción, allá ellos sí incluyen 1, paro cardiorrespiratorio, 2, falla multiorgánica, 3, sepsis no controlada, etcétera, etcétera. Ellos sí tienen varias cosas porque dentro de un hospital usted maneja todas las complicaciones de ese paciente. Al final, igual, el único diagnóstico para la muerte de una persona sería el paro cardiorrespiratorio. Entonces, de esta explicación de cómo codificar, se van a desprender 2 definiciones importantes: diagnóstico principal y diagnóstico o causa básica de defunción. Entonces, el diagnóstico principal es el proceso patológico o la circunstancia que después del estudio pertinente y el alta del paciente sigue siendo un criterio por el especialista que establece la causa del ingreso o el motivo de consulta con el centro hospitalario. Siempre debe secuenciarse en primer lugar y es independiente de la aparición de otros procesos o complicaciones de mayor duración o gravedad que puedan surgir durante el episodio de atención. La persona va al centro de salud porque va a su control mensual de hipertensión arterial. Ok, el paciente, el motivo de consulta es control de hipertensión arterial, pero cuando estamos en el control que incluye la revisión o la medición de la presión arterial, nuestro paciente tiene la presión altísima y ahora tiene una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva, dependiendo cuál sea, según los valores obtenidos. Entonces ahí ya vamos viendo. Lo que dice la clasificación del programa es que yo debo catalogarlo como hipertenso en estadio 2. A mí me gusta agregarle que el paciente está teniendo una enfermedad cardíaca secundaria a hipertensión compensada, obviamente. Todo eso tiene su clasificación en el CIE-10. En la causa básica de defunción, recordemos que es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que llevaron a la muerte o las circunstancias de un accidente o de violencia que produjeron una lesión fatal. Al analizar ambas definiciones, nosotros vamos a observar que el diagnóstico principal va a ser la causa de ingreso o el motivo de consulta, que puede ser o no la causa básica de la defunción. Es decir, que la causa que originó la cadena de acontecimientos hasta la que la persona falleció. No siempre van a corresponder. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un masculino de 77 años con cáncer de próstata que fue diagnosticado hace 3 años. Hace 7 meses desarrolla metástasis al riñón. Ingresa al hospital hace 48 horas con una hemorragia cerebral y fallece. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Hace 48 horas ingresó por una hemorragia cerebral. ¿Cuál es la causa básica de la muerte? El cáncer de próstata. Porque él fue diagnosticado primero con cáncer de próstata, después con metástasis, pero él ingresó por una hemorragia cerebral, que puede haber sido también producto de una metástasis a nivel cerebral. Eso no lo dice el problema. Entonces, en este ejemplo, vemos que no necesariamente
El diagnóstico principal y la causa básica de muerte coinciden. ¿Alguna pregunta? Estamos a la orden.